Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie acerca de la vida y la iglesia que hemos tratado ya por varios audios. Primero, la primera parte la enfocamos en determinar y explicar acerca de la vida. Y hace varios audios estamos tratando el tema de la iglesia. Si queremos determinar si cierto grupo es la iglesia, la Biblia representa el primer filtro y Cristo el segundo. Lo tratamos en el audio anterior. Además, se necesita el filtro del Espíritu Santo. Quizás algunos pregunten, pero ¿no es Cristo el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos el filtro del Espíritu Santo? Necesitamos comprender que la vida de la iglesia es Cristo, mientras que el Espíritu Santo es el mover y la operación de la iglesia, lo que en ambos casos se relaciona con la autoridad de la iglesia. La apariencia externa de la iglesia está basada en la Escritura. El contenido de la iglesia es Cristo y el mover de la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia no solo tiene que ser bíblica y está llena de Cristo, sino que debe ser por completo espiritual, hallarse bajo el gobierno del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo y la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser todo en ella. Puede ser que una iglesia local sea según la Escritura externamente o exteriormente y tenga cierta medida de Cristo interiormente. Pero cuando ella se mueve y opera, es el hombre quien realmente gobierna en ella. Esto es muy diferente al gobierno que ejerce directamente el Espíritu Santo o el gobierno ejercido por el Espíritu Santo. Damos énfasis a Cristo en el aspecto de la vida y la naturaleza de la iglesia, pero también existe el aspecto de la autoridad en la iglesia, el cual es un aspecto del mover y la operación del Espíritu Santo. La naturaleza de una iglesia local puede ser Cristo, pero a menudo el mover de ella no proviene del Espíritu Santo. En vez de ello, su mover, administración y autoridad es según la mano del hombre, el concilio humano, no con la mano de Dios. Por consiguiente, la Biblia, Cristo y el Espíritu Santo son tres asuntos esenciales para la iglesia. Estos tres filtros, que a su vez son tres salvaguardas, nos llevan a concluir que las perspectivas, ideas, opiniones, manipulaciones y capacidades del hombre y todo lo mundano debe terminar y quedar fuera. Ya no traen beneficio a la iglesia. A fin de que la iglesia sea bíblica, debemos poner fin a las perspectivas del hombre, sus manipulaciones y capacidades y a los métodos mundanos. Entonces el Espíritu Santo tendrá una vía libre para ejercer su autoridad. Debemos preguntarnos siempre si en cada congregación local, si los hermanos son guiados a servir por el Espíritu o por métodos humanos y manipulaciones. Las manipulaciones humanas no deben estar presentes en la iglesia. No obstante, aunque aún aquellos que consideramos espirituales pueden ser manipuladores. Por ejemplo, nosotros decidimos visitar o llamar a un hermano y porque tiene problemas o se ha alejado de la congregación. Al conversar con ese hermano comprendemos que él estaría muy feliz de ver que fuera el pastor quien fuera a visitarle o cierto hermano responsable le visitara. Por esta razón, nosotros lo que vamos a hacer rápido es comentarle al pastor o a esos hermanos que sean ellos quien visite y que llamen al hermano para que el hermano se ponga muy contento, entonces esté listo para regresar. Quizás algunos piensen que esto es muy sabio, pero en realidad no lo es. Esto es una manipulación humana. ¿Qué significa entonces dejar operar al Espíritu Santo? Quiere decir que llevamos todas las dificultades que afrontamos al Señor y le decimos: Señor, esta es tu iglesia, esta es tu dificultad. ¿Cómo quieres manejar este problema y cómo quieres solucionarlo? Sin hacer uso de nuestra mente, debemos traer todo bajo la mano poderosa de Dios y ver que Dios lo guiará. No debemos involucrar nuestras perspectivas, razonamientos, ideas o manipulaciones humanas. Hay una gran diferencia entre estas dos maneras de afrontar las dificultades. Cuando hemos usado esto en la iglesia, cuánto nosotros hemos usado esto en la iglesia en medio de las dificultades.
de seguro sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando atravesamos épocas de dificultades financieras o un momento de dificultad financiera para afrontar determinados retos, a lo mejor se nos ocurre contactar a los hermanos que consideramos que están más acomodados y pedirles su ayuda. Redactamos una carta y se la enviamos o mandamos a alguien a llamarle o cosas así. Es difícil ver que contactar a otros de esta manera no es más que manipulaciones humanas. Tal vez dar un anuncio para que todos los hermanos sepan la necesidad y dejar que el Espíritu Santo toque y gobierne en este asunto es más adecuado con la naturaleza misma de la iglesia. Probablemente una iglesia que actúe así es conforme a la Biblia exteriormente y está llena de Cristo interiormente, pero en lo que se refiere a esas ofrendas materiales y a cómo afrontar sus necesidades financieras, en realidad no pasó por el filtro del Espíritu Santo, porque los hermanos no dejan que el Espíritu Santo gobernara o gobierne en la iglesia. En vez de ello, trataron de conseguir los recursos con las manos humanas. Y esto no concuerda con la naturaleza de la iglesia. Del hermano George Mueller se decía o se dice que se negó a escribir cartas, inclusive a anunciar a otros de las necesidades económicas en sus orfanatos. Siempre confió en que el Espíritu Santo guiaba todo y solo trataba con el Espíritu Santo y esperaba a sí mismo que el Espíritu Santo fuera quien le hiciese saber a otros en cualquier parte del mundo que ellos estaban pasando necesidades financieras. Y él siempre testimoniaba de que así siempre llegó la provisión. El Señor nos ayude a ver este asunto y nos muestre cómo operar bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia en realidad es una entidad orgánica compuesta por Dios mezclado con el hombre, compuesta del hombre que se somete por completo a Dios. En realidad, el hombre que ahora reconoce y permite que la cruz aniquile todos los recursos humanos y para que íntegramente la nueva creación se mueva por completo. Así pues, todas las cosas del hombre, incluyendo sus opiniones y perspectivas, ideas y métodos, no deben estar presentes en la iglesia. En la iglesia, todo lo que es del hombre y del mundo debe terminar. El Señor es muy misericordioso, amados, al mostrarnos lo que es la iglesia, así como la manera de usar la Biblia, a Cristo y al Espíritu Santo para examinar la naturaleza de la iglesia. Si aplicamos todos estos filtros y una congregación pasa por todos ellos, deberíamos alabar al Eterno dándole gracias porque ese es el cuerpo, allí está su cuerpo, su morada y un lugar donde Él puede regir. Y si no pasa la prueba, deberíamos someternos al Señor y pedirle que nos perdone y nos rescate de permitirle al hombre natural y sus métodos y manipulaciones y sus perspectivas, que son las mismas del mundo, tomar el control de la iglesia. Cada congregación local debe poner todos los asuntos y problemas de la iglesia delante del Señor y estudiarlos desde allí. Esto ayudará a descubrir las dificultades que existen en cada localidad y aún entre los hermanos que más sirven. Allí se puede ver cuán bíblico, cuán lleno de Cristo y cuán sujeto estamos a la dirección del Señor y bajo su misma guianza corregir lo que sea necesario. Necesitamos ver las dificultades sí, que a través del tiempo los individuos y la introducción de sus recursos naturales han hecho en la iglesia, cómo el hombre natural ha introducido sus recursos en el servicio de la iglesia. Con respecto a cómo servimos a los santos en las congregaciones locales, debemos prestar atención a 4 asuntos. Fundamentalmente, primero, nunca deberíamos desatender el Evangelio de Dios como es, completo, y asimismo anunciarlo como es. Segundo, deberíamos fortalecer la obra de ser perfeccionados en la verdad y en nuestro conocimiento de la verdad, la transformación. Tercero, debemos enfocar siempre en vivir, en experimentar la vida divina. Una vez que una persona es salva e introducida en la vida de la iglesia, deberíamos de inmediato ayudarnos los unos a los otros a conocer y a experimentar la verdad y la vida divina, de tal manera que Cristo se muestre creciendo y pueda ser visto, conocido e impartido de cada hermano. Y por último, cuarto lugar, también debemos ayudarles a que aprendan a servir a los demás, sirviendo y sirviéndoles a Cristo.
Estos son cuatro diferentes asuntos muy necesarios en la vida de la iglesia. A veces a las congregaciones locales les cuesta tomar cuidado de estos cuatro asuntos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una congregación local se está estableciendo, ella da mucho énfasis a la predicación del evangelio. Puede ser que teme también un poco el considerar a los hermanos, ayudar a los santos ahí a conocer la verdad, experimentar la vida divina y aprender a servir, pero su énfasis primario recae en predicar el evangelio. Habrá etapas en que el enfoque sea más en la búsqueda de la vida divina. Y sí, deberíamos buscar ayuda del Señor para que nos ayude a llevar y enfatizar estos cuatro asuntos al mismo tiempo. No deberíamos centrarnos en una sola cosa, como predicar el evangelio y desatender los asuntos de la verdad, la vida y el servicio. Aún cuando consideremos que una congregación local no es muy fuerte, deberíamos aprender a ayudar y guiar a los santos en estos cuatro aspectos. Aunque nos parece que no somos aptos para enfocarnos en los cuatro al mismo tiempo, aún deberíamos hacer todo el esfuerzo posible y recarar y pedir la ayuda del Señor para tomar cuidado de estos aspectos y tomar decisiones prácticas en vista a eso. Seguimos mirando estos cuatro aspectos en el próximo audio, hermanos. Gracias y paz.